noches, querides ministres de igualdad y realizadores de estudios de impacte de género oprimides por el heteropatriarcado que os paga vuestro sueldo, y bienvenidos al Club de los Lectores Muertos. A mi lado encontrarán los temas que trataremos en el vídeo de hoy por si prefieren saltarse al apartado que más interesante les resulte. En concreto, en el capítulo de temas es donde está la chicha de verdad. Ahí es donde hablaré de la regulación del pensamiento por parte del gobierno, el paralelismo de los mecanismos de condicionamiento con la publicidad tradicional y con la política, la importancia del idioma a la hora de situarse en un entorno humano, el libre albedrío, el conformismo, el sadismo de nuestra sociedad, todos ellos temas cruciales en el libro que hoy nos ocupa, La Naranja Mecánica. Como la mayoría de ustedes, yo llegué a La Naranja Mecánica a través de la película de Kubrick. En aquella época era heroico conseguir alquilar películas en el videoclub que tuvieran una teta sin que se notara que las alquilabas por eso. Y La Naranja Mecánica era indudablemente un candidato perfecto porque el chaval que trabajaba en el videoclub te advertía sobre la violencia, pero no decía nada de la teta. A mí la película de Kubrick nunca me gustó, lo siento, pero me ocurre con la mayor parte del cine de Kubrick. En cambio, cuando años más tarde leí la novela, me descubrió un mundo nuevo y fascinante y proporcionó a las imágenes que Kubrick había implantado a mi pesar en mi cabeza una capa adicional de profundidad y de intención. Alex tiene 15 años y posee los principales atributos humanos: amor a la violencia, amor al lenguaje, amor a la belleza. Pero es joven y no ha entendido aún la verdadera importancia de la libertad y disfruta de un modo violento de ella. En un extraño dialecto que mezcla palabras que no existen y jerga y dicción cultas, Alex cuenta lo bien que se lo pasa con sus tres drugos, Dean, Pete y George. Son los amos. Una noche, George y Dean discuten con Alex su liderazgo. Alex lucha contra ellos, prevalece y retoma su papel de líder. Irrumpen en casa de una anciana. En ese momento es traicionado por sus drugos y capturado por la policía. La segunda parte comienza 2 años después de la primera. Alex está sirviendo una sentencia de 14 años en la cárcel del Estado. En la cárcel, Alex trabaja para el capellán de la prisión. El capellán menciona un procedimiento que priva a los delincuentes de su predisposición a la violencia. Más tarde, ese mismo día, se presenta un nuevo prisionero en la celda de Alex, y este intenta abusar de él. Se produce una trifulca y el nuevo muere. Los demás compañeros de celda culpan a Alex. El ministro del Interior decide que Alex va a recibir el tratamiento experimental. Bajo la supervisión del Dr. Brodsky y del Dr. Branham, a Alex le inyectan un medicamento que le provoca náuseas al ver escenas de sexo o violencia y es obligado a permanecer sentado durante horas presenciando películas violentas. Está sujeto en una silla que le imposibilita cerrar los ojos o dejar de mirar esas películas, y aunque la violencia comienza a enfermarlo visceralmente, los médicos siguen sometiendo a Alex a película tras película. Una de ellas, que reproduce la Quinta Sinfonía de Beethoven sobre imágenes de crímenes de guerra nazis, pone a Alex especialmente furioso porque le hace asociar su música favorita con la enfermedad visceral. Finalmente, Alex está listo para la liberación. Lo llevan frente a una audiencia que lo asedia, pero su aversión a la violencia lo hace incapaz de defenderse. En la tercera parte, Alex regresa a su casa y descubre que sus padres lo han reemplazado por un inquilino llamado Joe. Sin hogar, sin futuro, Alex decide suicidarse. Por casualidad, se enfrenta a las malas acciones que vivió en su pasado. Una y otra vez, el pasado lo golpea y él es incapaz de defenderse porque no queda en él rastro alguno de violencia. Un activista político, también de su pasado, decide emplearlo como símbolo de la lucha antigubernamental. Llevan a Alex hasta el apartamento donde publican los materiales de campaña y lo encierran, provocando en él un intento de suicidio. Recibe una visita en el hospital del ministro del Interior y, tras una amistosa charla, lo convence de que dé una buena imagen del gobierno al pueblo. En el capítulo 21, que no aparece en todas las ediciones, Alex se encuentra casi igual que al principio de la historia, con 3 drugos nuevos en el bar lácteo Korova. Igual que antes, se desata la violencia a su alrededor, pero Alex ya no se siente atraído por ella.
Descubre a su viejo amigo Pete, el más racional y menos violento de la banda, que se ha casado y vive una vida feliz de suburbios y tranquilidad, y esto hace que Alex se sienta nostálgico e inclinado a abandonar la mala vida. Kubrick ignoró este capítulo y, sin embargo, reflejó en el final de su película, que la sociedad humana es siempre basura, algo que disgustó profundamente al autor, quien esperaba que la película terminara con ese capítulo 21 adicional. Bueno, Anthony Burgess nació en Manchester en 1917. En 1918, su madre y hermana murieron en la pandemia de la gripe española. Y sí, estoy empleando en concreto ese término para que el listo que todo lo sabe me corrija y me diga que en realidad tendría que haberse llamado gripe de Kansas o gripe de China. Y creció con su padre y una madrastra. En 1940, Burgess se graduó en la Universidad de Manchester con un título en literatura inglesa. A partir de entonces, comenzó su servicio en el ejército de Gran Bretaña, que se extendió durante toda la Segunda Guerra Mundial. Su servicio duró hasta 1946 y al concluirlo dio con sus huesos en la colonia de Gibraltar como profesor. Después, su trabajo en el servicio colonial británico lo llevó al sudeste asiático para enseñar en el Malay College. En este tiempo publicó sus primeras novelas. Sin embargo, en 1959, Burgess sufrió una enfermedad debilitante que se identificó incorrectamente como un tumor cerebral terminal. El diagnóstico inspiró a Burgess a regresar a Inglaterra y escribir extensa y furiosamente con el fin de mantener a su familia después de su muerte. Entre 1959 y 1962, presionado por lo que él creía que era un cáncer incurable, Burgess escribió varias novelas, entre ellas La naranja mecánica. En 1968 murió su primera esposa, Lynn, y se volvió a casar más tarde ese año y se instaló en varios países europeos. A lo largo de los años 70 y 80, una vez que su diagnóstico terminal demostró estar equivocado, Burgess se lanzó a escribir de forma todavía más extensa. Su producción varió desde novelas y no ficción hasta sinfonías, ballets y musicales. En noviembre de 1993, Burgess murió en Londres a la edad de 76 años. El libro se inspira en sucesos acontecidos en 1944 a la esposa del propio Burgess, cuando fue víctima de robo por parte de 4 soldados estadounidenses en las calles de Londres. Su mujer estaba embarazada de 4 meses. El libro es un fiel reflejo de las neuras de la época, desempleo masivo, decadencia moral y los diferentes enfoques liberales y conservadores enfrentándose por casi cualquier cosa. ¿Le suena, verdad? La preocupación de la naranja mecánica por una regulación del pensamiento por parte del gobierno, junto con su uso de una jerga con clara inflexión eslava, muestra una clara preocupación por la política de la Guerra Fría y la intensificación de la rivalidad entre la Unión Soviética y Occidente. En 1962, año de la publicación del libro, el mundo estaba en plena crisis de los misiles cubanos, en la que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en una tensa confrontación que amenazaba una guerra nuclear mundial. Del mismo modo, durante el periodo que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos los 70, en que las maniobras por volver a la gente idiota empezaron a cristalizar en todas las democracias occidentales, los libros se ocuparon mucho de la regulación institucional del pensamiento, y La naranja mecánica es un ejemplo más. El estilo distintivo de La naranja mecánica hace que sea difícil de agrupar con otras obras de literatura. Sin embargo, su entorno distópico, casi de ciencia ficción, fue claramente influido por 1984 de George Orwell, publicada en 1949. A su vez, la novela de Burgess también ha influido en obras posteriores. Otras novelas que tratan sobre los profundos dilemas morales en escenarios futuros perversos incluyen la novela de 1968 ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, así como el libro Neuromancer de 1984 de William Gibson. Hablar de La naranja mecánica es, obviamente, hablar de la adaptación de Stanley Kubrick, que omite el capítulo final del libro de Burgess. A pesar de que a mí la película no me gusta, sí debo reconocer un virtuosismo narrativo fuera de serie. En muchos aspectos fue precursora de los videoclips.
En su estreno tuvo tanta repercusión que en Inglaterra una serie de crímenes perpetrados por jóvenes, inspirados por la película, se hicieron famosos y Stanley Kubrick se encontró bajo una gran presión, ya que algunos medios le apuntaban a él como culpable de lo sucedido. De hecho, Kubrick forzó a Warner Brothers a que retirara por completo la distribución de la película de Gran Bretaña tras 61 semanas en cartelera. Si tuviéramos que resumir en una sola frase la naranja mecánica sería esta: es mejor ser malo por voluntad que ser bueno por obligación. El fulcro de la novela es la aplicación de una técnica, el método Ludovico, para curar al delincuente de su inclinación a la violencia. La técnica, basada en el condicionamiento clásico, consiste en asociar imágenes violentas con sensación de angustia inducida por drogas. Se obliga al paciente a ver las imágenes de horribles violaciones, agresiones y otros actos de violencia mientras sufre la angustia inducida por las drogas proporcionadas para que asocie las sensaciones de malestar y angustia profunda con estos actos de violencia, creando un condicionamiento aversivo. Después de más de un siglo de estudio científico, ahora entendemos que el aprendizaje asociativo básico, a veces llamado condicionamiento pavloviano o clásico, es el proceso esencial, responsable de anticipar un evento a partir de la ocurrencia de otro. Como cuando el destello de un rayo presagia un trueno, cuando el final pacífico del tercer movimiento de la sinfonía marca la apertura estridente del cuarto movimiento, o cuando el timbre anuncia la llegada del primer invitado a cenar. Estas señales nos permiten responder adecuadamente, buscar refugio de la tormenta inminente, bajar el volumen del reproductor de música o dirigirnos a la puerta principal. El problema viene cuando se hackea este mecanismo de aprendizaje. En publicidad, de forma tradicional, se emplea el condicionamiento clásico de un modo muy parecido al que se puede ver en la película. En esencia, la publicidad trata de generar algún estímulo al cliente para que decida hacerse seguidor de una marca. Por ejemplo, una empresa que fabrica perfumes asocia las imágenes de su perfume con glamour, sensualidad, relax, de tal modo que al ver el embalaje evoques de forma inconsciente estos sentimientos con el perfume en cuestión. Los anuncios de turrón en Navidad son también un clarísimo ejemplo de condicionamiento clásico. En ellos se muestran reencuentros, familias felices, sintonía, armonía, calidez, pretendiendo asociar esos sentimientos con la marca. Pero, obviamente, no se emplea solamente el condicionamiento clásico en publicidad. De hecho, es posiblemente el mecanismo más empleado en la propaganda política. Quizá uno de los casos más claros y contundentes del uso torticero del condicionamiento clásico fue este vídeo electoral del PSOE del año 1996, que además recuerda mucho el condicionamiento ludovico en el que se asociaba al Partido Popular con un Rottweiler. En los medios se habló del Doberman, pero era un Rottweiler. Eran imágenes poderosas, sobre todo para aquellos años en los que la gente todavía estaba virgen de estas cosas. Había que retroceder quizá unos 40 años para asistir a técnicas de propaganda muy similares. Los carteles de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, que mostraban nazis con caras de monstruos, deformes, impactantes, asquerosas, intentando crear una asociación directa entre la aversión que provocaban estas caras y el propio enemigo. Otro ejemplo de la aplicación burda del condicionamiento es esa actividad frenética que tiene lugar los meses antes de las campañas electorales, en los que mágicamente se arreglan los bancos del parque, se pintan los columpios, se asfaltan las avenidas y a continuación aparece el político de turno para saludar. De este modo, pretenden asociar la actividad frenética y los beneficios obtenidos con la actividad de un gobierno que los 4 años anteriores no movió ni un puto dedo. Tal vez se emplee tanto el condicionamiento clásico en política porque es la forma más directa y sencilla de provocar miedo, que de lejos es el mecanismo más eficaz de control de masas. Les invito a que hagan ustedes una búsqueda en Twitter de los términos Climate Change UN, mejor en inglés, para conocer qué tiene que decir el mundo del informe de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y verán una colección de imágenes en rojo, fundamentalmente en rojo, que tradicionalmente se relacionan con el peligro o la emergencia. Apenas hay imágenes en los medios de lagos, de prados verdes, de cultivos sostenibles, imágenes benévolas que también podrían asociarse con el cambio climático. No, todas las imágenes de los medios afines al régimen son de catástrofes y además rojas.
Para matizar mis palabras, no estoy diciendo que las élites desde arriba muevan los hilos y controlen los medios de comunicación de forma activa, sino que es evidente que desde hace muchos años se pretende ejercer un control sobre la población metiéndole miedo con una supuesta emergencia climática. El objetivo puede ser mantenernos en casa encerrados, hacernos más obedientes al Estado o, lo que es infinitamente más lógico, obligarnos a pagar más impuestos. No lo sé, ni es relevante para el tema que nos ocupa. Pero para lograr la docilidad de las personas con respecto a este tema en concreto, se utiliza claramente el condicionamiento clásico, y no hace falta leccionar a los medios, sino simplemente aprovecharse de que suelen seguir la ley del mínimo esfuerzo a la hora de generar sus contenidos. Así es posible que todos copien y peguen el mismo teletipo que proviene de la misma fuente informativa. Así que ya ni siquiera hay que dictar consignas, sino dejar hacer la condición humana. Quizá esto explique la sobreabundancia de rojos en las fotos y en las noticias. Son las que fueron distribuidas, de forma seguramente planificada, por la fuente original. De hecho, la propia ONU tiene como uno de sus titulares recurrentes el código rojo. Los países se pintan en rojo, los informes se muestran en rojo. Y claro, los medios reproducen esos informes. Cuando los estados quieren de alguna forma cambiar la predisposición de la masa hacia asuntos espinosos, en muchas ocasiones se emplea el condicionamiento, bien con estímulos aversivos, bien con estímulos positivos. El uso ingenioso del lenguaje es una de las características definitorias también de este libro. Comenzando con el deslumbrante comienzo de la novela, los lectores son inundados de un patuá que usa Alex para narrar su historia. El lenguaje, como la novela en su conjunto, es una amalgama caótica de altibajos. Así como la trama yuxtapone la violencia grotesca con el arte más conmovedor, Alex fusiona influencias lingüísticas dispares en su narración. Su jerga se mezcla con formalidades arcaicas en un collage consciente de sí mismo. De esta forma, el lenguaje específico del libro es una parte constitutiva de su mensaje general. Sirve para maravillar y para enfurecer al lector, de tal forma que no sería la misma obra de arte si se emplease en distintas palabras. Los contrastes discordantes del libro en los estilos de habla también sirven para ilustrar la marginalidad social de los protagonistas. Las diferencias lingüísticas de los personajes articulan sus diferencias y esto permite a Alex cambiar astutamente de registros de habla para que los demás se adapten a sus necesidades. Para engañar a los adultos y hacerlos bajar la guardia, Alex emplea manierismos casi ridículamente corteses. Por otro lado, fíjense que sus juicios sobre los demás se derivan en gran parte de su manera de hablar. Entiendan también que el empleo de una jerga determinada nos garantiza a los seres humanos la clasificación de las personas en determinados estratos sociales, regionales, culturales, profesionales. Muchas veces hemos oído hablar divertidos a esos consultores que dicen que tienen una call, cuando lo que van a hacer es llamar por teléfono, como toda la puta vida de Dios. Pero esa simple palabra, la call, ayuda a determinar a quién tenemos delante y nos ayuda a ellos a marcar una diferencia clara con el resto. Por ese motivo, en los centros de atención telefónica de marcas más premium de habla inglesa, que están subcontratados en India, se selecciona únicamente a trabajadores con acentos perfectos y se les entrena en modular esos acentos para imitar a la persona que llama, intentando de ese modo generar empatía con el interlocutor. En cualquier sociedad, los individuos están de acuerdo en perder parte de su autonomía a cambio de protección contra un mundo que es demasiado peligroso para navegarse solo. La sociedad occidental cada vez se parece más a una granja. Se puede ver muy contundentemente en nuestra relación con la comida. Con tasas de obesidad cercanas al 40% en Occidente, los animales humanos hacen básicamente lo mismo que los animales de granja, confinados y sin mucha esperanza. Comer hasta reventar. Los animales de granja van en grupos organizados y si uno por un casual abandona el rebaño, retorna siempre a toda velocidad. En los rebaños, unos pocos elegidos se hacen con la cuota de mercado sexual. Son demasiados paralelismos como para obviarlos. Somos una granja, ni más ni menos. El universo de la naranja mecánica no es una excepción. Durante el libro, Alex se ve obligado a reconciliar su arrogante individualismo con su incapacidad para vivir de manera completamente autosuficiente. Se une con sus colegas para protegerse de otras pandillas y el individualismo aliena a los miembros del grupo con catastróficos resultados.
Los prisioneros se unen para protegerse y cuando Alex es separado de sus compañeros de celda, se ve obligado a someterse a un tratamiento de recuperación. Para Alex, esta tensión finalmente se resuelve al final del libro cuando, con una persona algo mayor, concluye que los beneficios de la vida socializada valen las limitaciones que impone la autonomía individual. Pero fíjense que cuando se da cuenta de todo esto, es cuando ha sido domado, es en ese momento cuando aprecia la protección del rebaño, cuando ha pasado por todas las terapias, ha sido vapuleado, se ha enfrentado a la vida, se ha visto sin rumbo y en el lodo. Ahí es cuando se rinde a una conformidad que al principio del libro le habría provocado náuseas. Otra de las marcas estilísticas de la obra es su representación frecuente y gráfica de la violencia. Aunque Alex se destaca como un despiadado sádico en la primera parte de la obra, los acontecimientos posteriores revelan que otros miembros de la sociedad, presuntamente respetables, también son capaces de ese comportamiento. Y lo que es peor, la sociedad misma se lo perdona. Los médicos que administran las películas horripilantes a Alex se sobreexcitan por la violencia. Cuando el erudito del comienzo del libro se reencuentra con Alex, él y su corte dan al joven su merecido. Incluso F. Alexander, el cruzado de principios por los derechos de los criminales, es abrumado por una sed de venganza cuando descubre el pasado de Alex. Esta susceptibilidad social y el sadismo demuestra que los individuos están predispuestos de forma natural a la barbarie. Además, la sociedad parece castigar de forma un tanto arbitraria, desigual, estos impulsos en algunas personas, mientras que permite que otras se manifiesten con total impunidad. También es importante que el acto mismo de leer y disfrutar La naranja mecánica representa un cierto gusto por la violencia. Al producir una obra en ocasiones tan terrible, Burgess obliga a los lectores, conscientes de sí mismos, a evaluar sus propias tendencias bárbaras y a aceptar la forma en que la sociedad sanciona y no sanciona, dependiendo del lado en el que te posiciones, estos impulsos criminales. ¿Somos animales de granja manipulados por técnicas de condicionamiento clásico? ¿Tenemos una tendencia natural hacia la violencia? ¿Debemos ser domados para asumir que el rebaño es fuente de protección? ¿Compensa renunciar a una parte enorme de libertad para poder disfrutar de los beneficios que nos proporciona la granja humana? Pues miren, es posible que la respuesta a todas estas preguntas sea un sí con ciertos matices. Y son esos matices los que explora brillantemente La naranja mecánica. Hasta aquí el análisis del libro de hoy. La próxima edición hablaremos de Diarios de motocicleta, del terrorista asesino, homófobo y racista Ernesto Che Guevara. Y será dentro de más o menos un mes, así que tienen tiempo para leerlo si gustan. Hasta entonces, bendiciones y buenas noches.